Hola, ¿qué tal? Qué gusto me da nuevamente tener con ustedes este espacio de reflexión que nos lleva y nos invita a conocer la vida de Jesús. Es de gran relevancia en nuestros tiempos, tan confusos, tan llenos de distintas ideas, tan llenos de tantas doctrinas, volvernos a la esencia del Evangelio, volvernos a la esencia de las palabras que Jesús transmitió a sus discípulos y a la gente que le rodeaba. En lo particular quiero abordar un día en la vida de Jesús, en el momento de mejor fama de Cristo. Eh, Está por demás saber que la muerte de Jesús es la consumación de una vida de 3 años y medio de ministerio, en el cual hizo mucho bien a las personas. Hizo grandes milagros, hizo muchas cosas a favor de los seres humanos, sus enseñanzas, sus acciones a favor de cada persona, de los enfermos, de los necesitados, es francamente abrumadora. De verdad que solo alguien con un corazón profundamente endurecido puede negar la bondad de las enseñanzas del Señor Jesús. En esta ocasión quiero abordar un tema, o mejor dicho, más que un tema, quiero abordar un instante, una fotografía en la vida de Jesús que nos va a arrojar mucha luz acerca de nuestra propia actitud, de nuestra propia postura ante Dios y la importancia que tiene el poder acercarnos con el corazón correcto delante de los ojos de nuestro Señor. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este nuevo video de Verdades Eternas. Agradezco muchísimo a la gente que se ha estado suscribiendo, a la gente que le da like, a los que divulgan estos espacios de reflexión. La verdad, muchas gracias. No es para mí, yo no me llevo nada con esto, no hay dinero de por medio, los videos no son monetizados. Lo que me motiva es el de poder llevar el Evangelio de Jesús a toda criatura, el poder transmitir las verdades de Cristo, regresar a la esencia de la vida y de la fe cristiana, porque vivimos tiempos en los cuales las personas van de un extremo a otro, se enfrascan en discusiones doctrinales, etcétera, y dejamos de ver lo más importante, al autor y al consumador de nuestra fe. Así que pues empezamos este video. Bienvenidos a este su canal. Acompáñenme juntos a la Escritura. Vamos al Evangelio de Mateo, al principio del ministerio del Señor Jesús. Mateo capítulo número 4 nos narra el siguiente suceso y vale la pena entender en qué contexto estaba y qué era lo que estaba sucediendo en aquel momento. Dice la Escritura, a partir de Mateo capítulo 4, dice la Escritura, a partir del versículo 23 en adelante. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué era lo que Jesús hacía? No se quedaba estático, esperando a que alguien llegara a preguntar, a que alguien llegara a escucharlo. Él iba a las sinagogas, él acudía a los lugares de reunión y ahí predicaba el evangelio y ahí sanaba las enfermedades. De tal manera que Jesús comenzó a darse a conocer y la gente comenzó a acercarse a él porque tenía fama de ser alguien que curaba.
Tenemos que recordar que para aquel instante que Jesús estaba sobre la tierra, el Imperio Romano gobernaba las tierras de Judea y de Samaria, de Galilea, de Idumea, de Decápolis. Es decir, había un gran sector del Medio Oriente que estaba gobernado, que estaba invadido por Roma, y esto provocaba un desgaste emocional en la vida de las personas, provocaba un desaliento, un desánimo, de tal forma que las personas en aquel momento no vivían alegres, no vivían contentas, no se sentían con paz, había un ambiente como de mucha inseguridad, de mucha de mucha actividad, había un ambiente como de mucha euforia, mucho patriotismo, mucho nacionalismo. Eh, la verdad es que en aquella época los focos que se encendían de revueltas por un lado, revueltas por el otro lado, eran continuas. Mucha gente era crucificada todos los días por la actitud déspota del gobierno romano. Entonces la vida no era precisamente la más sencilla que existiera. De hecho, creo que sería muy semejante o hasta peor de lo que nos ha tocado vivir en nuestros tiempos. Así que era un ambiente hostil hacia la vida humana, no era un ambiente amigable, la gente trabajaba con mucha dificultad, podía llevarse algo de comer a la boca, los impuestos romanos asediaban a las personas, es decir, sí había como una gran aflicción en todo el pueblo. Aunado a eso, la religión que tenían los judíos, aunque profunda y seria en cuanto al único Dios verdadero, no resultaba esperanzadora. La vida religiosa que escuchaban y que continuamente estaban a la que estaban siendo expuestos era una vida de muchos mandamientos, de muchos debes de hacer esto, debes de hacer aquello, hay que guardar esto, hay que guardar aquello, y la gente lo hacía, pero no había en ellos cambios sinceros, no había frutos en verdad. De tal manera que cuando Jesús aparece e inicia su ministerio, Él comenzó a brindar esperanza a los seres humanos. No solo eso, sino que las enfermedades eran de las principales causas de muerte entre el pueblo de aquella región. La mayoría de las personas caían enfermas por cuestiones de infecciones no cuidadas, de lepra, de lesiones mal atendidas, no había medicamentos, no había muchos médicos en aquella época, el nivel de vida pues no pasaba de los 40-45 años en promedio, había en verdad mucha desesperanza, mucha desesperación en la vida de las personas y hoy en día no estamos lejanos a esa realidad. Día a día tenemos que ver qué tenemos que hacer para poder alimentarnos, para poder sacar adelante a nuestras familias y no dista mucho de aquella realidad. Los impuestos están altísimos, los gobiernos hacen y deshacen, están llenos de corrupción, etcétera. Sí hay como una gran necesidad de que algo sucediera en las vidas de las personas, tanto de aquella época como en la vida del día de hoy, porque tampoco la religión ha logrado satisfacer las necesidades de una relación verdadera con Dios. Podemos aprender mucha doctrina, podemos saber muchas cosas, pero no necesariamente esto significa que estemos teniendo una verdadera relación con Dios, que estemos convencidos, que tengamos la fe necesaria para poder estar continuamente ante la presencia de nuestro Señor y Dios. De tal manera que, pues sí había mucha desesperanza, tanto en aquella época como, repito, creo que el día de hoy también la hay. Ese era el contexto, las enfermedades por todos lados. Y Jesús comienza a predicar en las sinagogas y sanaba enfermos y daba esperanza a través de su mensaje de salvación, del mensaje del Evangelio. Y esto provocó una euforia inmensa, una fama muy rápida que se extendió por muchas regiones y por muchas ciudades de la época. En especial en este momento nos encontramos en un punto en el cual ya la gente está tan desesperada, tan angustiada, que decide trasladarse, pues de verdad, muchos kilómetros para poder acercarse a Jesús el sanador, a Jesús el que sanaba. Y entonces le seguía una gran multitud. Cualquiera de
cualquier líder del día de hoy podría decir que esto sería un avivamiento por la cantidad de gente que acompañaba a Jesús en sus días, en su ministerio. Entonces, este es el ejemplo del que estamos hablando, este es el momento en el cual nos encontramos. Dice la Escritura en el versículo número 24 de Mateo capítulo 4, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó a todos. Todos los que se acercaban los sanaba. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Un ambiente de mucha euforia, un ambiente de una colectividad entusiasmada que buscaba a Jesús, que quería ser sanada, que esperaban que algo sucediera en sus vidas. Y en medio de toda esta gran multitud, todas estas reuniones de grandes cantidades de personas, llama mucho la atención que Jesús toma la decisión en este momento de subirse a una montaña, a un monte, y a partir de ahí comenzar a dirigir un discurso, principalmente a los seguidores más cercanos, a sus discípulos, pero igual a todas las personas. Y él comienza de esta manera, y aquí vamos a entrar en el capítulo 5 de Mateo, a partir del versículo número 1, que dice lo siguiente: viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Uno diría, bueno, pues cualquiera pensaría que se sube a un monte para ser más escuchado, ¿no? Más oído. Sin embargo, nos encontramos ante un escenario en el cual parece más bien que él quiere que la gente sea capaz de buscar no solamente el milagro de la salud, sino que también sea capaz y tenga el anhelo de su corazón de buscar las palabras de Jesús, no solamente el milagro, no solamente la sanidad. Hoy en día sucede esto. Las personas acuden a eventos masivos en busca de su milagro, en busca de su sanidad, en busca de algo que les haga creer que están o que pueden estar más cerca de Dios. Sin embargo, nos encontramos en un escenario muy semejante. Jesús toma la decisión de separarse de las multitudes para poder subir a un monte, se acercan sus discípulos, se acercan las personas que decidieron ir más allá de solamente esperar el milagro o esperar la salud, y caminan con él hacia arriba del monte. No se nos dice el tamaño del monte, no se nos dice si era un monte alto, no se nos dice eso, y no nos importa tampoco meternos en esas pequeñeces. Aquí lo que llama la atención es a un Jesús separándose de la multitud para que los suyos vayan hacia él, para que él pueda mirar quienes realmente están interesados en su persona y en lo que tiene que decir, más allá de lo que tenía o lo que estaba haciendo a favor de las personas. Y entonces, en este ambiente, Jesús toma la decisión de separarse, y las personas que estuvieran escuchando tendrían la oportunidad de estar atentos a lo que, en mi opinión, la verdad es que es el mensaje más cercano al corazón de Dios que puede existir. El corazón de Dios se derrama en este mensaje, en este sermón del monte, y comienza de la siguiente manera. Las primeras palabras que Jesús quiere transmitir a esta ya de por sí afligida sociedad es: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo no me puedo sino imaginar el impacto que provocó el que a los pobres se les dijera que era una dicha ser pobre de espíritu. Ellos sabían lo que era ser pobre, materialmente hablando. Tenían años conviviendo con una persona endemoniada, con una persona que quizás tenía un problema de psiquiátrico, personas con epilepsia. Es decir, había un ambiente que tenían muy clara la conciencia de qué cosa era ser pobre. Gastados y desgastados emocionalmente y materialmente estaban las personas que en ese momento habían decidido acompañar a Jesús buscando este milagro, esta salud física. Así que les dijera:
que era una dicha ser pobre, seguramente provocó un rechazo a esta postura de Jesús, a lo que Jesús estaba enseñando. Por lo tanto, la pobreza de espíritu no era algo llamativo en aquella época, ni lo sigue siendo el día de hoy. El día de hoy las personas buscan y prefieren asegurar de alguna manera sus creencias por lo que puedan hacer en lugar de confiar en lo que Dios ya hizo, en la gracia que Dios ha derramado a nuestro favor. Entonces, en aquella época, estas personas entendían perfectamente, mucho más que nosotros, amados. Esa es la verdad. Ellos entendían mucho más que nosotros la palabra pobreza y sabían que era aflicción, sabían que eran momentos de angustia, tristeza, de llevar consigo aflicción, etcétera. Y esta palabra no sonaba nada en lo absoluto atractiva para estas grandes cantidades de personas que lo acompañaban. Así que nos encontramos en un escenario de rechazo ante las palabras. Sí querían el milagro, pero las palabras que decía Jesús, aguas, o sea, nos está pidiendo que seamos pobres y nos está queriendo decir que la pobreza trae dicha, la pobreza de espíritu trae dicha. Y entonces no lo podían entender porque pues todo el tiempo habían querido salir de la pobreza material. No era algo que pudiera encajar dentro de sus planes ni de sus anhelos de vida. Pero Jesús lo deja muy claro y la pobreza de espíritu es la primera base después de la fe en Jesús, es lo primero que tenemos que buscar, la pobreza de espíritu. Y no es que se encuentre yendo a la iglesia, ni tampoco que se encuentre yendo a la congregación, o yendo con el pastor, o rezando tantas veces el Padre Nuestro, nada de eso. La pobreza de espíritu no se encuentra en lugares, la pobreza de espíritu se encuentra en el deshacerse de la opinión personal. Así es, amado. La pobreza de espíritu es cuando uno logra entender que no es nada y que no tiene nada bueno que ofrecerle a Dios, que es pobre de espíritu, no tengo nada con que llegar a Dios, soy un pecador, soy una persona que no he hecho cosas atinadas y soy pobre de espíritu y entonces necesito ayuda y se acerca con Dios. Y Dios les dice a los pobres de espíritu, bienaventurados sois porque de ustedes es el reino de los cielos. La pobreza de espíritu abre el reino de los cielos. Pero lo que hoy vemos a través de los mensajes de grandes predicadores es un evangelio que no busca que la persona se vea a sí misma como un pobre de espíritu. Qué triste porque no hay mayor dicha que ser pobre de espíritu, porque entonces dejamos en manos de Dios aquellas cosas que nosotros no podemos por nosotros mismos. Y Dios se encarga de ayudarnos. Recordemos que el vínculo que Dios busca con nosotros es de confianza. El vínculo es de confianza, amados. Así que una relación de confianza debe empezar por una relación de comprensión, de conocimiento, de dependencia, en este caso, hacia Dios. Porque nosotros no somos espirituales, la verdad es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no hay nada bueno en nosotros, nuestro corazón, dice la Escritura, que es perverso y engañoso más que todas las cosas, por lo tanto no podemos confiar en nosotros mismos, necesitamos volvernos a Jesús y que Él nos permita entender nuestro propio corazón, nuestro propio contexto, a cada uno en lo particular. Amados, la verdad es que la pobreza de espíritu es necesaria. A partir de aquel momento las multitudes se empezaron a alejar de Jesús. La fama de Jesús se conoció solo como aquel que sanaba, pero no como aquel a quien seguir en términos de escriturales. ¿Por qué? Porque lo que proponía se alejaba de los anhelos de las personas. Irónicamente, porque finalmente lo que Jesús invitaba era a una dicha basada no en algo que nosotros pudiéramos hacer como seres humanos, sino una dicha basada en lo que Él, a través del reino de los cielos, puede hacer a favor de un pobre de espíritu. Amados, hoy hay 2.500 millones de seres humanos que dicen tener a Jesús en medio de sus creencias. ¿Cuántos pobres de espíritu realmente existen en estos
en este universo de 2.500 millones de personas. Seguramente muy pocos. Seguramente muy pocas personas son capaces de abstenerse de pensar bien de sí mismos para confiar en que Dios es bueno, porque solo hay uno bueno, Dios. Así que este ambiente eufórico, este ambiente de grandes multitudes siguiéndolo, este ambiente de ver milagros, de ver sanidad, no representa absolutamente nada, porque lo que Jesús quiere es pobreza de espíritu. Si hoy en día tú eres una persona que has visto grandes milagros, que te sientes bendecido, qué bueno. Nada más quiero recordarte que Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. De verdad, amados, yo os invito a que en oración busquemos la pobreza de espíritu. Los amados, me despido nuevamente agradeciendo su tiempo, su valioso tiempo. La verdad es que sí, debo decir que quienes se quedan hasta el final son personas que en verdad quieren encontrarse con un Jesús mucho más cercano. Gracias por tu tiempo, gracias por la paciencia de esta reflexión, de este momento. Te invito a que te suscribas, te invito a que le des like al canal, al video y estamos en una próxima emisión. Que Dios les bendiga. Hasta luego.